Empecemos con el primer aniversario de la masacre y la toma de rehenes en Israel por parte de los terroristas de Hamás. Vamos a Israel con Itzik Horn, el padre de los dos rehenes que fueron secuestrados, dos de los 200 y pico, por Hamás el 7 de octubre del año pasado. Vamos a la entrevista. Itzik Horn, gracias por estar con nosotros. Señor Horn, se está cumpliendo un año, como decíamos recién, desde que Hamás entró en Israel, mató toda esa gente, 1.200 personas, se llevaron más de 200 rehenes, incluyendo a dos de sus hijos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que secuestraron a sus hijos? ¿Ellos estaban en sus casas, en el kibutz, en la colonia agrícola donde vivían, o estaban en la calle, o dónde estaban en ese momento? Mi hijo mayor, Yair, vive en el kibutz Nir Oz, y mi hijo menor, Eitan, lo fue a visitar porque era una fiesta judía. Y estaba, que es la historia de muchas familias que fueron secuestradas. O sea, los rehenes, la mayoría de los secuestrados son civiles que fueron sacados de sus casas, de sus camas, muchos en pijama, muchos descalzos y muchos sin ropa. No, no soldados, mis hijos no son soldados, mis hijos no tenían armas, entraron a su casa en el kibutz, mataron, quemaron, violaron, mataron bebés, destruyeron casas, incendiaron, hicieron todas las barbaridades posibles y por haber. Lo que usted se piensa, eso hicieron y aparte secuestraron gente. ¿Sus hijos tenían algún tipo de actividad política? O sea, ¿fueron secuestrados al azar o fueron a buscarlos por algún motivo específico? Exactamente todo lo contrario. ¿Qué atacaron? Atacaron los kibutzim, Las colonias agrícolas colectivas. que la mayoría de la gente es gente que estaba en el campamento de la paz, gente que estaba a favor del diálogo, gente que ayudaba a los palestinos de Gaza cuando venían, interesante, porque se venían a atender a los hospitales en Israel, no iban a atenderse a los hospitales en Irán o en Egipto o a cualquier país de América Latina que está a favor de los palestinos, no, venían a atenderse a los hospitales en Israel. Y era la gente de esos kibutzim que los llevaba al hospital, o eran los mismos kibutzim que abrieron sus puertas y le daban trabajo a más de 11.000 palestinos de la Franja de Gaza que venían a trabajar en Israel. Y fue esa misma gente que mordió la mano que les daba de comer durante tantos años. Si leí bien, su hijo trabajaba en el bar de esa colonia colectiva donde vivía y organizaba las fiestas ahí. ¿Qué hacía exactamente? ¿Cuál era su trabajo? Mi hijo trabajó durante muchos años, como toda mi familia, todos nosotros somos gente de educación. Y ahí en el último tiempo su trabajo fue ser el encargado del pub, Del bar. fue ser el encargado de la organización de todas las fiestas en el kibutz. Ese era su trabajo y su hermano menor, Yair, que vive en la ciudad de Kfar Saba, al norte de Israel, lo fue a visitar y se lo llevaron de sus casas. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó de ellos? Yo no sabía que Eitan había ido de visita, son muchachos grandes. Yair lamentablemente cumplió en cautiverio años, cumplió 46 años y esta semana mi hijo menor, Eitan, cumplió 38. Son muchachos grandes, no me están contando todo lo que van haciendo, no me lo contaban cuando eran más chicos, menos ahora. Yo me enteré al día siguiente, recién el domingo me enteré que habían sido secuestrados. Durante más de un mes estuvieron en carácter de desaparecidos. ¿Cómo se enteró? Me enteré de dos maneras. El domingo, finalmente, después de muchos intentos, logré comunicarme con alguien del kibutz Nir Oz, que me informó que no los encuentran, que no están. Yo pregunté quiénes no están, no entendía. Me dijeron, no, Eitan vino de visita, los estamos buscando desde ayer, no están por ningún lado, no están en la casa, no están entre las decenas de cuerpos que está regado todo el kibutz. Así que entendemos que fueron secuestrados a la Franja de Gaza. La casa está toda patas para arriba, vaciaron todo, rompieron todo, pero no hay signos de violencia en la casa. Cuando yo pregunté qué quiere decir que no hay signos de violencia, me dijeron no hay sangre. Ahora, no aparecieron en ninguna película, no estaban en ninguna foto, y recién después de un mes el ejército me comunicó
que estaban desaparecidos. Ahora, Andrés, ¿tú te imaginas que para un argentino, en especial de mi edad, que ha vivido la dictadura militar, que te digan una cosa así es un doble puñal en la espalda? Porque sabemos cuál fue la historia de los casi 30.000 desaparecidos en Argentina. Algunos de los rehenes fueron liberados desde entonces. ¿Alguno de ellos le dijo algo a usted sobre si vio o escuchó algo de sus dos hijos? Sí, en el mes de noviembre, cuando comenzó el primer intercambio y el único que hubo hasta ahora, el primer grupo de mujeres liberadas, que eran 13 mujeres y niños, 12 eran del kibutz Nir Oz, y ahí recibí las dos informaciones quizás más importantes. La primera es que los vieron en los túneles, y la segunda es que no estaban heridos, con lo cual confirmaba lo que me había dicho la persona con la cual había hablado el 8 de octubre. Pero esa es una información de noviembre del año pasado. Desde entonces no supo nada de ellos. Absolutamente nada. Usted y su familia emigraron de Argentina en el año 2000. ¿Usted siente que Argentina y otros países latinoamericanos están haciendo lo necesario para reclamar la liberación de los secuestrados? Yo tengo una cuenta abierta con las organizaciones de derechos humanos en Argentina en particular y en el mundo en general, que no abrieron la boca, no dijeron absolutamente nada. Secuestraron un bebé de 9 meses o un anciano de casi 80. Eso no es violación de los derechos humanos. ¿Qué es violación de los derechos humanos? Salvo que alguien me diga que hay dos parámetros para medir qué es violación de los derechos humanos. Bueno, para ser justos, por lo menos al principio, después del 7 de octubre, las grandes organizaciones de derechos humanos del mundo, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, sí, denunciaron el secuestro de los rehenes. Pero en las Naciones Unidas les llevó mucho tiempo aceptar que alguien de Israel venga a testificar sobre las violaciones y lo que pasó. Yo quiero evitarle a nuestros televidentes, pero a lo mejor se han olvidado que no solo han violado y han matado, también violaban cadáveres de mujeres ya asesinadas. ¿Qué sintió usted cuando pocos días atrás el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Israel de estar llevando a cabo un supuesto genocidio en Gaza, pero no denunció el terrorismo de Hamás? Bueno, eso es lo que yo le explico, que aparentemente hay un doble vara para medir las cosas. Primero, no creo que haya ningún genocidio. Explíquenos por qué, por favor. Como primera medida, el Hamas utiliza a su población civil como escudo. Lo hizo durante todos estos años y al usar también escuelas y hay un montón de funcionarios de la UNRWA fueron filmados raptando gente, raptando cadáveres. Muchos de los liberados cuentan que sus captores eran funcionarios de la UNRWA o maestros o médicos. La UNRWA, aclaremos, es la Organización de las Naciones Unidas a cargo de los refugiados en Gaza. Así es. Eh, entonces, yo lamento mucho que paguen justos o inocentes por culpables, pero el Hamas es el gobierno que ellos eligieron. El Hamas hace 20 años que bombardea a Israel. Eh, en vez de construir refugios, y tanto les preocupaba lo que podía pasar con Israel, se ocuparon con el dinero de Qatar y de los países europeos que entraba para ayudar, lo usaron para construir túneles y para armarse. Y yo, si me permite, Andrés, quiero diferenciar la causa palestina del Hamas. El Hamas es una organización terrorista que en la mayoría de los países de Occidente fue declarada organización terrorista. Argentina también la declaró organización terrorista. Hay otros países de América Latina que lamentablemente no lo han hecho. Y si piensan que con apoyar a lo que hace el Hamas apoyan a la causa palestina, menudo favor le hacen a la causa palestina. Usted ha participado en manifestaciones en Israel pidiendo la liberación de los rehenes. ¿A quién están dirigiendo ustedes esas protestas? ¿Al mundo? ¿Al gobierno de Israel? ¿A quién? Yo, como ciudadano de Israel, al único que me puedo dirigir con exigencias es a mi primer ministro. Si lo voté o no lo voté es otro problema, es el primer ministro de Israel.
Yo no puedo ir a sinuar el líder del Hamas con ningún tipo de exigencia ni ningún tipo de protesta si hace o no hace. El gobierno de Israel hace casi un año que está en este tema y los rehenes siguen estando en cautiverio. Y a hoy, a estos momentos, no hay absolutamente ningún tipo de acceso a nada, no hay conversaciones, no hay absolutamente nada arriba de la mesa como para decirme hay o no hay. Ustedes están pidiendo al primer ministro Netanyahu un cese de fuego a cambio de los rehenes. Nosotros pedimos que libere a los rehenes, que haya un acuerdo, eh, que haya una negociación. Obviamente que el cese de fuego es una parte fundamental. ¿Sabe por qué, Andrés? Porque yo no quiero que mueran más soldados para rescatar a los rehenes, porque la presión militar solo ha traído cuerpos de soldados muertos y cuerpos de rehenes asesinados a sangre fría, porque los últimos 6 cuerpos que hemos recuperado fueron asesinados a sangre fría por el Hamas, que es una organización terrorista, que cuando los terroristas pensaron que el ejército de Israel se estaba acercando al túnel, los fusilaron. Hay que decir las cosas como son. Mire, el ejército de Israel no son santos, pueden pasar todo tipo de cosas, pero si hay algo que no son, son asesinos a sangre fría. Se nos acabó el tiempo, pero antes de terminar quería preguntarle qué significa el número 356 que usted tiene en su camisa. Nosotros vamos contando lamentablemente los días que nuestros familiares están en cautiverio en manos del Hamas y dentro de una semana vamos lamentablemente a llegar al número 365, sin ningún viso de que algo pase. Y lo que reclamamos es que pase algo. Ahora hay una guerra con el norte, con Hezbollah, la atención de la prensa y de la gente está en el norte, si va a haber un cese de fuego, no va a haber un cese de fuego. Eh, 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 Correlacionar el tema de Gaza con el tema del norte. Eh, Nosotros estamos pidiendo ahora eso, el tema de los rehenes, el tema de los secuestrados está desapareciendo de la orden del día de la prensa. Y por supuesto clamamos ante el mundo, que ejerzan presión ante los países que son los intermediarios. ¿Algún otro mensaje, señor Horn, que usted quisiera dejar a la gente que nos está viendo? Yo justamente, si me permite, el tema de Colombia me llama poderosamente la atención, porque si hay un país que tiene experiencia con este asunto de rehenes y de secuestros, es Colombia. Y realmente eh, me llama la atención que el día de hoy sigue habiendo mandatarios que suben a hablar en las Naciones Unidas y no nombran los rehenes, no dicen una palabra de los rehenes. Yo ya no sé lo que hacer. O sea, Estados Unidos, mandatarios de Europa que lo piden. Pero la pregunta es, ¿quién puede ejercer algún tipo de presión sobre el Hamas? Y a mi otra preocupación hoy por hoy es que me queda muy claro que no puede haber como el último acuerdo que se estaba hablando, que iba a haber una liberación en etapas. Porque mi pregunta es, ¿quién es el garante de la palabra de una organización terrorista? Y otro tema que nos tiene mal a todos es que el día de hoy no tenemos con ciencia cierta la exactitud de quién está con vida y quién no. O sea, sabemos que han secuestrado cadáveres. Hay 35 familias que han recibido notificación oficial de que lamentablemente ya sus familiares están muertos. Pero, ¿y el resto? O sea, yo no sé si mis hijos están vivos o están muertos. Señor Horn, mis mejores deseos, mis mayores deseos de que usted se pueda reencontrar muy pronto con sus hijos sanos y salvos.